Verán ustedes, ya saben que afortunadamente en nuestro país, en España, somos una de las poblaciones más envejecidas, gracias a Dios, a que vivimos razonablemente bien y a que nuestro sistema sanitario tiene una serie de ventajas que nos permiten vivir más y, sobre todo, ese más, vivirlo mejor. Y hay unos profesionales que ayudan a todo esto. Son las enfermeras geriátricas y gerontológicas, es decir, que se dedican preferentemente al cuidado de las personas mayores. Y tienen una sociedad, que es la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología. Su presidenta, Rosa Martínez Sellares, nos acompaña esta mañana. Rosa, buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, vamos a ver, ¿desde cuándo esto es una especialidad? Más o menos. Pues es una especialidad desde el 2003. O sea, ya 11 añitos. 11 añitos, sí. Lo que pasa es que con muy poca resonancia. Ya, sí, pero desde luego mucha menos de la que merecéis, porque vuestro trabajo suele ser bastante callado y silencioso. Sí, sí. Las enfermeras siempre parece que estemos un poquito en segundo plano respecto a atención de otros profesionales. Pero bueno, ahí estamos. Cosa que a mí me parece injusta porque como en mi época de ejercicio profesional aquello no funcionaba, si la enfermera no funcionaba, pues evidentemente los cirujanos podíamos ser muy buenos, pero aquello no iba para adelante. Bromas aparte, Rosa, que no es ninguna broma, pero lo digo en tono jocoso. Más o menos, ¿cuántas personas hay en este momento dedicadas a la enfermería geriátrica y gerontológica en España? Más o menos. A ver, son incontables. Que tengan la especialidad propiamente dicha, sí, que se reconoció a través del primer examen de excepcionalidad en el año 2013, a partir de entonces sí que existen unas unidades docentes multidisciplinares donde se reconoce a la enfermera especialista y hace su especialidad. Hasta el momento, ahora mismo, pueden haber reconocidas quizá entre 8.800 y 9.000 enfermeras especialistas en geriatría. Ajá, reconocidas. Dedicadas, sí. Reconocidas de manera docente, sí. Universitaria solo, porque la enfermera geriátrica está en todas partes. Está en las residencias, está en los sociosanitarios, en los hospitales, en las unidades especializadas de traumatología, de vascular, están los centros de asistencia sanitaria, los centros sociales, sí. Y estamos en muchos otros ámbitos. Pero, por desgracia, aquí en España todavía no se ha reconocido la especialidad de enfermería geriátrica como puesto de trabajo, como podría reconocerse, por ejemplo, la más conocida, que es la de matronas. Ya. Sí, efectivamente, es un problema también que afecta a otras especialidades. Me estoy refiriendo a las enfermeras quirúrgicas y cosas de este tipo también. Exactamente, sí, las del trabajo, las de salud mental, con lo cual, ¿eso qué significa? El reconocimiento significa, pues, un sueldo. Claro. Y ese sueldo, claro, pues ya, sí, ya empezamos, con la iglesia hemos topado. Sí. Como siempre. Oye, sí. Supongo que desde la sociedad habéis hecho una estimación aproximada de cuánta gente realmente debería dedicarse, no digo en exclusiva, pero sí mayoritariamente, preferentemente, a la geriatría y a la gerontología, para que las necesidades que tenemos en España estuvieran razonablemente cubiertas. Pues el cálculo es un poquito imposible, porque ya no se conoce ni cuántas enfermeras se necesitan, claro, en un hospital. Funciona todo por ratios, con lo cual podemos hablar de ratios que actualmente se considera, pues, que a lo mejor por una población de 50 personas en una residencia, con un ratio quizá de un 40%, si llega, tenemos suficiente enfermera. O sea, que a veces es, en teoría, media enfermera. Con estos números es un cuidado digno y complejo como necesita una persona mayor, y con dependencias, pues sería, vamos. Esta mañana leía una noticia de que, por ejemplo, en España ahora mismo faltan 125.000 plazas de residencia. Y por fortuna tenemos personas mayores de 65 años que viven en sus casas, que están cuidando nietos, pero todas estas personas tienen unas peculiaridades como persona mayor, que también necesita de atenciones, cuidados y de potenciar el envejecimiento activo.
Está claro. Y además eso, Rosa, supone que vuestro colectivo tiene un espacio para crecer tremendo, ¿no? Tremendo, sí, sí, sí. De hecho, por eso dentro de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica apostamos ante todo por el cuidado de la persona mayor. Uh-huh. Y cuando hablo del cuidado, hablo desde la parte de la geriatría, donde estaríamos hablando de todo lo que es la patología de la persona mayor, uh-huh, y desde la gerontología, que es la atención a nivel biopsicosocial, espiritual, de toda la parte sana, de toda la parte de potencialidad que aún puede mantener la persona mayor. Tenemos personas con 80 y 90 años que siguen viviendo solas, que siguen guisando solas. uh-huh. Y por tanto, estas personas tienen sus pequeñas dificultades o debilidades, aunque tan solo sea por el propio proceso de envejecimiento que hace pues que aparezcan estas limitaciones. Yo, con 60 años, me siento un poquito más limitada físicamente que cuando tenía 25, que corría que me las pelaba. Y con eso, bueno, soy mayor, pero tengo esas limitaciones, que no quiere decir que esté enferma, pero sí que necesito otros cuidados. Y esos cuidados son los que también deben ser atendidos. Claro, y es que además, en este momento, si no estoy errado con H, en España rondan los 10 millones de personas mayores de 65 años. Sí, sí, sí. Entonces y estamos con hablando todas de un sus colectivo peculiaridades. importante. Claro, es un colectivo muy heterogéneo. Sí, claro. Desde gente que está en las residencias, yo trabajo en una residencia de mayores, y hay dependencias extremas uh-huh. de cuidados integrales, pero luego, claro, tenemos otros colectivos que están cuidando nietos, con todo lo que esto significa. Sí, claro. Que luego oigo a los padres que dicen, no los puedo soportar 2 meses, pero los abuelos de estos chiquillos los aguantan 9 meses. Está clarísimo. Oye, de todas maneras, sigue habiendo un gran reto que está en relación con el ejercicio de vuestra especialidad, que es otra de las consecuencias. En algunos casos lacra, en otros casos, si es voluntario no pasa nada, que es la lucha contra la soledad del mayor. Sí. Y desde el 2020 hasta ahora, esta soledad se ha hecho mucho más evidente. Y a veces hablamos de una soledad pues que es una persona mayor que vive en su casa y que tiene gente alrededor. Sí. O sea, que es esa soledad no tan solo física, de no tengo a nadie, sino que además, aunque viva con gente, no comprenden mi situación, no me incorporan en las decisiones. A cualquier persona mayor va al médico acompañado de un cuidador, de un familiar, y el médico a quien se dirige es al acompañante, no a la persona mayor, con lo cual le hago ese rechazo, ese gran monstruo que es el edadismo. El edadismo, efectivamente. Así que eso genera una cantidad de soledad tremenda, con un incremento importante de suicidios. Sí, está clarísimo. Sí. Por cierto, que tú mencionabas antes, la enorme necesidad de plazas en residencias de la tercera edad. Sí. Sin embargo, en determinadas sociedades, sobre todo rurales, donde la persona quiere y tiene derecho, naturalmente, a poder permanecer en su domicilio, aunque esté sola, hay toda una red, o debería haber toda una red para asistencia domiciliaria a las personas que lo necesitan, desde que les hagan de comer hasta que les den la medicación, hasta que les controlen las constantes fisiológicas. Debería haber esa red. Yo creo, y hay países ya en Suiza, en Alemania, donde esta red funciona de maravilla. Y de hecho aquí hay algún grupo a nivel de Comunidad de Castilla y León y demás que sí que tienen estas atenciones, porque no nos engañemos, como en casa en ningún sitio. Y yo que trabajo en la residencia, viene gente pidiendo plaza de residencia, pero nadie quiere venir. Todo el mundo tiene la necesidad, pero si estuviera en casa, y de hecho con otras alternativas de centro de día, de toda esta dinámica. De hecho, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se está intentando llevar a cabo una experiencia piloto que permita con esta red el que dentro de un pueblo
la persona mayor mantenga su domicilio, que sería lo ideal, y nos movemos todo el resto de profesionales a hacer esas atenciones en el momento que corresponda. Eso sería maravilloso, eso es casi utópico, porque entonces uno se mantiene en su casa con sus recuerdos, con los suyos, con sus facilidades a la hora de adaptarse a la nueva situación, pero sigue estando ahí en su casa, no dependiendo de un centro en el que quieras que no tiene que haber unas normas, porque por muy cuidados dignos que demos y atención centrada en la persona, incluso tú y yo en nuestra casa tenemos unas normas. Sin duda. Porque si no, esto se descolocaría. Rosa, intuyo que vuestra actividad, la actividad de la enfermería geriátrica y gerontológica, está pasando por el mismo proceso de readaptación que tiene que pasar el Sistema Nacional de Salud, y es desenfocar la atención del paciente siempre alrededor del hospital y enfocarla alrededor del paciente, sobre todo que está en su casa, porque así no necesitará llegar al hospital. A ver, perdona que difiera en lo que dices. Dime. La enfermería geriátrica y la enfermería generalista siempre ha apostado por el cuidado y por la atención individualizada, por la valoración de todas y cada una de las necesidades de la persona, sean niños, sea adulto, sea persona mayor. Por tanto, para nosotros es más importante la persona que allí donde se ubique, porque a raíz de sus dependencias, a raíz de sus necesidades, reconducimos los cuidados, que para mí es la magia de esa palabra, cuidados. Nosotros las enfermeras cuidamos, estamos a pie de cama, y a pie de cama de un domicilio, de un centro de día, de un área básica, de un hospital. Por tanto, para mí no es tanto la enfermera del hospital que se tiene que redistribuir, sino la enfermera ya conocemos dónde están nuestros lugares, incluso en la docencia, hay muchas enfermeras en las universidades que potencian y encarrilan al alumno para que ese cuidado no sea pensando en el hospital, sino que está pensado en el usuario, independientemente. Si es que a lo mejor me expresé mal, pero es que eso es exactamente lo que defiendo yo. Es decir, que hay que modificar el Sistema Nacional de Salud para que el paciente sea atendido en aquel lugar más próximo a su domicilio, siempre y cuando no tenga necesidades que obliguen a su traslado. Hay que potenciar vuestro trabajo, por ejemplo, y el de la atención primaria, porque es el primer contacto y el que mejor conoce al paciente. Con lo cual, si tenemos esa primera línea de lucha contra la enfermedad, sobre todo en personas mayores, que son los que más demandan servicios del sistema, estamos ahorrando muchísimo trabajo y esfuerzo y dinero a la atención especializada. Eso quería decir, a lo mejor me expresé mal. No. El paciente atenderle en casa siempre que se pueda, vamos. Sí, yo apuesto por ello, y trabajo en una residencia y en un centro de día. Sí, bueno, pero porque el que va a la residencia es porque lo necesita. Pero si te pueden atender en casa, como tú dices, nadie quiere ir a una residencia. No. Pues, señores oyentes, ya ven ustedes, hay unas cuantas decenas de miles de personas dedicadas al cuidado, los cuidados de enfermería de las personas mayores. Bueno, pues desde su casa hasta residencias, pasando por hospitales. Son los que componen, y muchos que todavía no están reconocidas, la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, cuya presidenta Rosa Martínez Sellarés nos ha acompañado esta mañana. Yo le agradezco dos cosas. La primera, que nos haya atendido, y la segunda, esas décadas ya dedicadas al cuidado de los mayores, y recordarle aquellas palabras de Charles Dickens: nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Así que, Rosa, no solo no has fracasado, sino que estás triunfando. Muchísimas gracias y que tengas un buen domingo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.